Sean todos bienvenidos a la clase número 4 de Blockchain y Red de desarrolladores que crecen juntos, desarrolladores que crecen en conjunto. Y en la clase pasada, lo primero que quiero hacer es eh, decir una errata o un error muy malo, muy grave de mi parte. Y es que aquí en el archivo main.go había cometido el error de que esto tenía el nombre de tracker. Porque hay una verdad y es que todos los módulos dentro de Go, por convención, se le coloca el mismo nombre de la carpeta, exceptuando el módulo principal, que en este caso es donde está ubicado el archivo main.go, que el nombre del paquete debe ser main. Posteriormente, por nuestro compañero Maet, fui corregido, pero como eso sucedió muy a final de clase, al momento de ejecutar, pues como que pasó muy por encima, ¿no? Sin embargo, ahora, como recomienza la grabación, lo dejamos en claro, ese error pequeño que tuvimos ahí. Perfecto. Repasando la clase anterior, vimos lo que viene siendo la estructura de carpetas o nuestra arquitectura que habíamos definido. Definimos o creamos creamos nuestro módulo inicial que lo denominamos track en la versión 1.18, dijimos por qué. Creamos nuestro archivo main.go que básicamente él lo que hacía era que probaba unas cuantas funciones que desarrollamos del Keeper, del New Transaction Keeper. Que esto es una función que generamos en nuestro módulo de Keepers, Transaction Keeper. Y hablamos lo que son los structs, hablamos de las funciones, hablamos de los punteros, hablamos de la función make, hablamos de los maps o de los diccionarios, hablamos de eso también. Hablamos de las funciones o acciones que se crean dentro de una estructura, dentro de un struct, cada uno de los parámetros que le pasábamos y todo lo demás. Perfecto. También hablamos de esta clase, de esta struct que está aquí, que es de la transacción base, que es la que vamos guardando dentro del store del Keeper. Hablamos de los diferentes tipos de base de datos también. Hablamos que puede ser una base de datos en memoria, puede ser en la nube, en Akash, que puede ser en manejadores de base de datos como puede ser SQL Server o Mongo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora en la clase de hoy vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero queremos, número uno, hablar de la tarea, cómo la hicimos, cómo la hice yo, cómo la hicieron los demás compañeros. Vamos a hablar un poquito sobre el manejo de errores en Golang. Vamos a ver un poquito también, a ver si nos da tiempo de hacer pruebas, porque tenemos que validar de alguna forma que todo esté funcionando. Y a nivel de código, que todo esté funcionando correctamente. Y también pruebas, o sea, y también cómo nosotros lo probaríamos si no tuviéramos las pruebas disponibles. Que usualmente lo ideal es que tengamos las pruebas, ¿no? Pero hasta que las pruebas se hicieron populares, digámoslo así, la forma en cómo se validaban las cosas era un tanto diferente. Entonces vamos a verla de las dos formas. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a analizar en la tarea. La tarea era, nosotros teníamos nosotros teníamos el Keeper, nuestra, nuestra estructura Transaction Keeper que tenía 5 acciones o 5 funciones, métodos que tenían que ejecutarse en o que debían de ser implementados porque no estaban implementados aún. Solamente habíamos implementado estos tres y era así como que sin ninguna validación, sin ninguna, así sin ningún nada, simplemente estábamos confiando ciegamente de que esto de aquí siempre iba a tener un valor y que por lo tanto ID siempre iba a existir y que también lo que viniera en Transaction ID, o sea, que esto fuera, que nunca fuera nulo. Nosotros teníamos confiando todas esas cosas, todo eso, teníamos confiando en ello. Entonces la tarea era dejar de confiar en el código, en el sentido de dejar de confiar en que siempre va a venir los datos correctos y comenzar a crear validaciones, porque recuerden que esto, el keeper, es la función o
el módulo más importante, es el único que tiene acceso a los datos y por lo tanto su modificación, la modificación de los datos tiene que ser atómica. ¿Qué significa atómica? Que tiene que ser una sola modificación. Atomicidad, una de las características que tiene que tener los datos en una base de datos. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver un poquito sobre la tarea. Para eso yo tengo aquí, o bueno, antes de yo mostrarla, no sé si Maed quieres mostrar lo que hiciste ahora en video, ya que Maed fue una de las personas que desarrolló la tarea y que estamos hablando antes de comenzar la grabación. Quería saber si lo quisiera compartir y los demás también. Sí, voy a compartir. Bueno, como lo que se quería hacer era hacer validaciones para ver si, lo, si los ID estaban dentro del store, tanto para cuando se va a buscar una transacción por el ID o para cuando se va a actualizar o borrar. Lo que yo agregué fue esta línea, este if, en el cual es una forma de tu validar que si la ID está dentro de el store. Por ejemplo, esa variable OK es un booleano, o sea, un booleano es una variable que solamente puede ser dos valores, solamente true o false o verdadero y falso. Entonces, esta es la que me dice si está dentro o no. Entonces, yo primero la asigno de esta forma y también esta variable de val es el valor que tiene este ID dentro del store. Entonces después pregunto si es verdadero y falso el booleano. Entonces en este caso, si es verdadero va a entrar. Entonces cuando él entra, ahí yo puedo retornar el valor. Porque antes solamente lo que hacíamos era retornar el, el ticket store ID. Y esta forma lo que tenía de malo es que si el ID no estaba, iba a dar un error y iba a explotar el programa. Y además le agregué esta variable booleana que era principalmente si había un error, en el que en nuestro caso el error sería que no lo encontrara y se lo pasaba. Entonces, lo bueno que tiene Go es que tú puedes devolver varios valores en una función, por ejemplo, y así la forma de hacerlo, tú lo divides entre comas. Él devuelve valor, que es la transacción, y luego devuelve el booleano, que significa si hubo un error o no. En el caso que no lo encuentre, él retornaría esto. Este valor nil, que es como un valor nulo, y que hubo un error. También para el caso de actualizar transacciones, utilicé el mismo if. Y, por ejemplo, esto no, pero eso con valor de val en Go da un error en sí, porque Go te forza a usar buenas prácticas de código. Y si tú no usas un valor, en Go es mejor usar el underscore. O sea, te forza a usar el underscore porque si tú no usas esa variable, porque tú lo estás definiendo en sí. Entonces aquí es que eso significa que tú no usas esa variable. Y el OK es el mismo de allá arriba, que era si está adentro o no. Y ya en este caso lo que yo hago es que accedo a ese valor por el ID y le asigno la nueva transacción. O sea, la misma transacción pero actualizada. Y por último sería el caso cuando yo quiera borrar una transacción, que sería esta parte del código, el mismo if de los otros, y uso esta función de Go que me hace esa funcionalidad, donde tú le pasas primero el mapa que tú quieres que donde se borre, y luego tú le pasas la llave, o sea, que en todo caso sería el ID. Y eso fue lo que yo implementé. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir?
Vamos entonces a comparar. Por eso que es bueno uno tener diferentes puntos de vista, porque uno eh, entiende más y puede ver cosas distintas. Yo les voy a compartir mi pantalla para que vean qué fue lo que yo hice. Y yo lo hice un tanto distinto a como lo hizo Maet. Sin embargo, hay cosas que de Maet que a mí me gustaron mucho que yo no implementé y que sería bueno yo modificarlo aquí, y otras que tengo yo a favor, pero más que nada porque no los expliqué en clases anteriores, por lo que eh, no necesariamente tenían que implementarlo. Entonces, voy a ver que Matt pasó código por ahí. Perfecto. Bien, ¿qué fue exactamente lo que yo hice? Lo primero es que, como bien iba diciendo Matt, la tarea era agregar validaciones para que no se ejecute directamente las funciones que posiblemente o que pudieran generar un error. Entonces, ¿qué validaciones yo hice? Por ejemplo, la primera validación que yo hacía era, ok, lo primero es que yo recibo un parámetro. Ese parámetro es un puntero. En Golang, un puntero puede ser nulo. Por tanto, lo primero que yo tengo que validar es si la transacción, en este caso, el valor que está viniendo por parámetro es nulo. Yo tengo que validar que no lo sea. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Si la transacción es nula, en este caso el puntero de la transacción, entonces tú me vas a retornar un nuevo error. Y aquí entra el manejo de los errores, que no lo expliqué en la clase pasada, pero lo puedo explicar ahora. Y es que en Golang no existen los try y los catch. En el lenguaje de programación que no son Golang, los try y los catch lo que hacen es que te detectan cuando tú lanzas una excepción que provocaría la ruptura o la ejecución tradicional, o mejor dicho, ejecución correcta de un programa. Y lo que hace es que él, sucedió algo que no tenía que pasar, pues yo me asusto y me voy, no corro más. En Golang eso no aplica. En Golang lo que utilizan es que el, manejan los errores utilizando esta interfaz genérica que se llama error. Y tú lo que haces es que le pasas creas nuevos errores con una breve descripción de lo que está sucediendo aquí. A diferencia de lo que pasaba con Maet, él o tiraba, decía que no, o sea, o no ejecutaba la función, o sí la ejecutaba, pero no te decía por qué. Hay un tema, y es que hay validaciones que tienen que ver con el lenguaje en sí. Por ejemplo, esto que estoy explicando del nil o del valor nulo de un puntero. Y otra cosa que tienen que ver con los errores, o sea, las validaciones funcionales de un sistema. Por ejemplo, yo puedo agregar una moneda que no tenga el nombre, que no tenga coin aquí. Sin embargo, eso sería, eso estaría mal a nivel de validación, porque yo voy a tener dentro de mi portafolio un monto de una moneda que no tiene nombre. O sea, se supone que yo tengo que validar también que el nombre que estoy colocando es válido, tiene al menos una letra, un identificador. Entonces, esas son validaciones funcionales o validaciones semánticas que tienen que ver con la lógica del negocio y el código y lo que diga el negocio de lo que se tiene que validar. Eso ahí entran lo van a escuchar también en el mundo del desarrollo, lo van a escuchar bastante, como los criterios de aceptación de una historia en el caso de los que han trabajado con metodologías ágiles sí, metodologías ágiles, para dejarla así general. Entonces tenemos esta primera validación de, sí, mira, si mi puntero es nulo, lo primero que tú me le vas a lanzar al usuario diciéndome, oye, la transacción el valor de la transacción es válida. Pudiera ser más específico aquí y decirle pointer transaction is empty. Así se entiende mejor. Otra cosa es, bueno, perfecto. Como validación entonces funcional, yo quiero saber que el ID por lo menos
es, o sea, por lo menos tiene un valor. Y es que eh, el string, como es un tipo primitivo dentro de Golang, él no permite nil, o sea, no permite que tú le indiques un valor nulo. Por lo tanto, tú le puedes pasar un valor vacío. ¿Qué significa eso? Que si yo le paso en la creación un string vacío, así, pues entonces él igual me lo va a dejar pasar. ¿Qué yo hago? En la validación del agregar transacción, pues le digo, mira, si la longitud del ID de la transacción es menor a cero, pues me vas a lanzar un error que le va a decir, mira, el ID que tú me estás pasando es inválido. Así también usted le puede agregar otras condiciones, por ejemplo, obligatoriamente que comience con una letra, que exista dentro de una lista que usted tenga previa, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez se cumplan esas dos condiciones, porque nunca entró ahí, entonces él me va a ir aquí y me va a buscar, o sea, me va a buscar el ID que yo le estoy colocando, me lo va a buscar dentro del store y me lo va a traer. ¿Qué validación yo pudiera hacer como la que hizo Maet? Pues yo pudiera hacer lo siguiente. Así como él hizo, yo pudiera agarrar esto de aquí. Bueno, en este caso como estoy agregando... Ah, sí, claro, yo pudiera hacer lo siguiente. Yo puedo ver. ¿Y qué pasa si yo estoy agregando una transacción? O sea, si yo estoy agregando en un ID que ya existe. Él debería decirme que ya el ID existe, ¿no? Por lo tanto, si yo digo, como hizo Maet, y él agregó aquí un valor y en este caso un error y lo guardo aquí. Si yo digo, primero que él me dice que el error no está siendo utilizado, entonces lo primero que yo digo es, bueno, si el error es diferente de nil, perdón, Maet nos indicaba ahorita que en este caso este de aquí es un booleano, por lo tanto, si hay un error, eso quiere decir que no existe. Por lo tanto, a mí me conviene que no exista o que al buscarlo ocurrió algo. Entonces, voy a colocar igual aquí el van no lo voy a utilizar. Mejor así, sí, mejor así. Error. Si hubo un error, quiere decir que no pudo acceder y por lo tanto está limpio. Ahora, si hubo un error. Ahora, si no hubo un error, quiere decir que hay un valor. Y por lo tanto, yo tengo que decir, mira, hay un valor ahí. ID is used. Hay un valor ahí. O sea, hay un valor ahí, por lo tanto yo no puedo sobreescribir sobre ese valor. Entonces, una vez ya yo hago esa validación de que ya yo sé que la ID está libre, pues entonces yo lo coloco. Y ahí sí estoy haciendo las validaciones correspondientes. O por lo menos alguna de ellas, ¿no? Y si nos sentamos a agregar validaciones, 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 la idea es que el código sea lo más robusto posible. Como estamos haciendo ejemplos, bueno, pues por ahora así está bien. Lo que indicaba Maet con respecto a este underscore es una especie de mute. Mira, yo sé que esta función me va a retornar este valor. Ahora, yo no lo necesito en el punto en el que yo estoy ahora mismo. Yo simplemente voy a trabajar con este otro segundo valor. Entonces, para que el compilador entienda que él no tiene que pasar ese valor para acá, pues yo simplemente coloco el underscore para que él sepa. Y utilizo la variable que voy a tener, que en este caso es este de aquí. Bien. Entonces, para que no lo comenté tampoco, para crear un nuevo error, en este caso genérico, del tipo de dentro del paquete de errores, como ven aquí, que lo primero que hice es que aquí en la sección de imports de los paquetes que voy a importar, coloco aquí errors en plural y ya eso me trae todas las funciones que tiene dentro. Si voy para allá, para esa definición, lo que hace es que me abre aquí el package Go dev, o sea, la librería de paquetes de Go, la documentación de los paquetes. Y aquí me va hablando un poquito sobre dentro del paquete de errores, cada una de las funciones que hay y cómo se pueden utilizar. Bien, entonces,
En este caso, yo lo que estoy haciendo es que estoy utilizando la función new, que lo que hace es que me retorna un nuevo tipo de error. Y lo que recibe es el texto. Cuando usted imprime ese error, lo que le lanza es específicamente la validación del error que usted indicó previamente. Bien, eso con respecto a los errores, con respecto a que se retorne más de un valor de una función, con respecto a las validaciones de los punteros que hay que tomar en cuenta y ya, con respecto a esos puntos. Otras cosas más a tomar en cuenta, lo que decía Matt, cuando nosotros tenemos un diccionario o un map, tenemos que utilizar la función delete que es que viene construida por defecto dentro de Golem para poder borrar un identificador. Como vimos ahorita, Maet nos enseñó una forma que es obteniendo un valor booleano a partir de una ejecución. Ahora bien, antes de yo o otra forma que yo lo hice, que tiene sus problemas y ahora voy a explicar por qué, que yo hice es esta. ¿Qué era lo que yo hacía? Yo lo que hacía era, bueno, en Golang, cuando uno accede dentro de un map a un valor y ese valor no existe, él retorna nil. Él retorna un valor nulo. Ahora bien, yo lo que tengo una validación aquí que me dice es que si el valor es nulo, pues él me diga que él no existe. Ahora, ¿cómo yo puedo validar, utilizando este enfoque, cómo yo pudiera validar en una situación en que sea posible, o cómo yo pudiera probar en una situación que sea posible, que el valor que esté almacenado ahí efectivamente esté nulo? Porque aquí yo estoy dando como que siempre, cada vez que venga un valor nulo, pues está mal. Ahora, y en situaciones en que sí esté bien. Y es que efectivamente, tomando este enfoque que era el que yo hacía aquí, de que yo decía, bueno, siempre que eso me retorne un valor, yo entiendo que está bien porque él siempre debe de. Pero, y en la situación en que uno no esté, no necesariamente, o sea, no es obligatorio que dé un valor. Para ahí entonces entra la metodología que utilizó Maet. Y por eso nosotros somos un grupo de desarrolladores que crecen en conjunto porque aprenden cosas distintas y piensan en conjunto para llegar a soluciones más productivas y mejores. Un aplauso para la comunidad, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, eh, esto con respecto a la tarea. Di un pequeño overview de lo que tiene que ver con los errores, ¿verdad? Y lo siguiente que podemos o que vamos a hacer ahora, ya que hablamos sobre los errores, hablamos de la tarea, entonces vamos ahora a hacer pruebas. Bueno, antes de hacer las pruebas. Bueno, sí, vamos a hablar de pruebas en general, que era lo mismo que voy a hacer aquí. Ahora mismo estoy en mi función main. Lo que yo hice en mi función main es que yo, como se hacían las pruebas a la antigua, es que usted en ciertas partes del código, usted lanzaba o escribía objetos no, o sea, objetos estáticos, digámoslo así, objetos estáticos que para probar que el funcionamiento que usted tenía o que usted desarrolló estaba bien. O simplemente lo lanzaba en producción así, a ver si estaba bien o estaba mal. Pero como nosotros somos desarrolladores que probamos antes, o hacemos el intento de probar por lo menos, pues nosotros verificamos que la ejecución o sea, los resultados de cada función salen como deberían de salir. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice aquí? Yo tengo en mi función main, yo tengo que estoy creando mi transaction keeper. Lo estoy creando para comenzar a probar cada una de las funciones que ya están generadas. Como vimos en la clase pasada, yo lo que hice fue que únicamente mostré las transacciones y agregué una. Ahora bien, nosotros creamos el de actualizar, creamos el de eliminar y eh, también hay uno específico que es el de obtener una única transacción. Nosotros tenemos el get all transactions, pero también hay uno aquí en el TK, en el
el Transaction Keeper, hay uno aquí dentro que se llama getTransaction. Aquí está, que es simplemente a través del ID que él me retorna una única transacción y no un mapa con todas las transacciones ya creadas. Entonces, para eso, yo generé esta pequeña sección de pruebas, entre comillas, digámoslo así, para validar que efectivamente eh, el código está trabajando como debería trabajar para los valores que le estoy indicando. Es bueno asociar ese tema. Está funcionando bien para los valores que le estoy indicando. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una corrida del programa con todo esto y lo voy a, bueno, antes de correrlo lo voy a explicar. Lo primero que hago es que, ¿verdad? Creo o ejecuto mi método New Transaction Keeper para asegurarme, como veíamos antes, de que se cree un store, o sea, que cada una de las ejecuciones que tienen que darse, los prerequisitos para el store, se cumplan y por lo tanto funcione de manera correcta. Bien, entonces, una vez yo tengo el Transaction Keeper ya generado, es mi TK que yo voy a ir utilizando. Sabemos que esto es un puntero de la estructura Transaction Keeper que viene del módulo de Keepers, exactamente como lo está indicando aquí. Bien, el módulo de Keepers es una estructura Transaction Keeper que está el nombre de este puntero que tengo aquí, es TK. Bien, bueno refrescarlo, bueno decirlo nuevamente para ir guardándolo. Para que se vea bonito, yo puse estos prints, eh, estas impresiones de línea con sus divisiones para que sea visualmente más claro. Y como iba diciendo Matt, en Golang tenemos el retorno de una función. Podemos retornarle más de un valor. Hablábamos lo que significaba el retorno también en la clase pasada, porque en mis inicios de programación me fue difícil entenderlo y cómo pudiéramos visualizarlo para que se pudiera entender mejor. Le hicimos la similitud con las funciones matemáticas también, que matemáticamente hablando hay discusión entre matemáticos de que si una función puede retornar uno o más de un valor, y también en otro lenguaje de programación donde solamente se puede retornar un único valor, dígase C#, dígase JavaScript, etcétera. Pero hay otros que tú puedes retornar más de uno, como es el caso de Go. Entonces yo puedo retornar el error y puedo retornar la lista, el mapa de transacciones. Lo que yo hago aquí es que hago una validación. Yo digo, mira, si el error, o sea, si hay un error, si lo que venga de la función getAllTransactions es un error, que aquí ya yo estoy dándole cabida a que tiene la posibilidad de que venga un error. Entonces, si viene algo, si viene un error, entonces tú simplemente vas a gritar, vas a decir, hey, aquí pasó algo, aquí hay un problema y yo no me muevo de aquí hasta que ustedes me lo resuelvan. Eso es lo que hace el, el panic aquí. Si vamos al get all transaction y aquí arriba hacemos un return forzado del nil con el error, o sea, copiamos esta línea de aquí, no sé por qué estoy escribiendo, se la puedo copiar directo. Copiamos eso ahí, comento esto para que no explote y hago un un government.go. Vemos aquí que él dice imprime. Lo primero es que él imprime el all transactions, esta parte de aquí que yo le estoy indicando, y luego él lanza un panic. Como le decía, el panic rompe con la ejecución del programa. Y lo que me lanza es aquí este texto de aquí. Pero este texto de aquí, ¿qué es? No será... Ah, sí, lo que yo definí. Aquí, el texto del error. Por lo tanto, yo puedo indicarle al usuario que
el sistema falló o explotó por una sección en específica, por una validación clara. No es como en los sistemas de antaños que decían, ah, hubo un error. ¿Qué error? No sé, hubo un error. Y yo lo siento, hubo un error y yo no te voy a decir dónde, tú tienes que gestionarte dónde está. Y aquí no, aquí nosotros no tenemos esa, o sea, podemos generar errores más personalizados basados en la ubicación en donde ocurren. Entonces, una vez teniendo eso, voy a quitar esto de aquí, lo voy a descomentar y lo voy a colocar como le correspondía. Perfecto. Entonces, una vez ejecute esto, déjame hacer un intento aquí en vivo para ver algo. Si utilizamos el debugger del Visual Studio, creo que podemos verlo de manera más detallada y mejor. Se lo vamos pasando paso por paso. Un momento, a ver. Exacto. Bien. No me defraudo. Perfecto. Estaba casi creyendo que sí que me iba a defraudar. Entonces, esto aquí, en el debugger del Visual Studio Code, para los que están trabajando por primera vez con el Visual Studio Code, esto de aquí lo que significa es correr sin detenerse, o sea, hasta que no encuentre un punto donde uno le diga detente. Esto de aquí, este punto rojo de aquí, es un punto de interrupción. Ya que estamos hablando de errores, vamos a hablar de debugger también un poquito, ¿no? Entonces, tenemos aquí, al colocarnos aquí, fíjense cómo se coloca ese punto rojo y al pulsarlo, entonces se enciende, ¿no? Eso es que, mira, cuando tú cruces por ahí, tú te vas a detener porque quiero ver qué es lo que hay ahí en ese punto en particular. Entonces, si le doy aquí, él va a seguir y va a correr todo hasta que encuentre el siguiente punto de interrupción. Si no lo encuentra, pues voy a ejecutar todo el código completo. Este de aquí lo que hace es que me va a ir a la siguiente línea. Independientemente de que esto de aquí sea una función y que por detrás tenga cosas, él me va a pasar a la siguiente, la línea número 13. Esta de aquí va a entrar en profundidad y va a ir, si tiene algo que ejecutar dentro, pues él va a ir a verlo. Este va a ir al paso anterior. Usualmente, las veces en la experiencia que yo he tenido no funciona, por lo menos a mí no me funciona bien. O sea, las veces que yo la he utilizado, intento no usarlo mucho. El restart, que él reinicia el debug, o sea, inicia el programa nuevamente desde el punto de main y detenerlo, pues que para todo. Entonces, si nosotros le damos al botón de Step Into, es lo que va a hacer que me va a entrar a el New Transaction Keeper, porque si vimos aquí, justamente aquí fue donde nos paramos. Entonces, al ejecutar la línea siguiente, entonces él entra aquí, que es lo siguiente que él va a ejecutar dentro del compilador, dentro del debug, perdón. Entonces, él viene y, me llamaron a esta función. Lo primero que yo voy a hacer, fíjense cómo se sombrea en amarillo, la línea la siguiente que él va a ejecutar. Y aquí, si nos vamos a esta parte de aquí, en donde está el bug y el símbolo de play, tenemos varias cosas. Lo primero es que tenemos una sección de variables. Ahí es donde están todas las variables locales donde se está ejecutando ahora mismo la línea. Dígase, si yo creo una variable nueva, como hice aquí con el Transaction Keeper, él me va a colocar aquí la variable. Además de eso, fíjense cómo él aquí me dice, este Transaction Keeper, que es el nombre de la variable que tú me dijiste, es un puntero del programa o del módulo inicial tracker del programa. ¿Recuerdan el módulo inicial que se llama tracker? El keeper, o sea, el módulo
donde estamos, recuérdense que el módulo base de Golang se llama tracker, pero el módulo, o perdón, el paquete que es donde estamos se llama keeper. Por lo tanto, tenemos el módulo tracker, el paquete keeper, la estructura de transacción keeper y el valor que tiene. Fíjense cómo aquí me dice que es un... Lo primero que tiene es un... O sea, dentro de la estructura, lo que tiene es una variable llamada store, que es un mapa que tiene que sus índices se van almacenando como si fueran strings, y lo que va almacenando son transacciones que viene del módulo tracker, del paquete tipos, y que ahora mismo el valor que tiene es nulo, porque no tengo nada, no le he generado nada, que era lo que le iba indicando con respecto a estas líneas de aquí. Entonces, si le doy a siguiente, ya eso deja de ser nulo y se transforma en un arreglo o en un mapa vacío, porque eso es lo que hace la función make. Me genera un arreglo vacío me devuelve un objeto vacío del tipo que yo le esté pasando. En este caso, map con me está devolviendo un mapa vacío de, o sea, un mapa que sus índices son textos, o sea, son strings, y que lo que va a retornar o lo que va a almacenar son punteros de transacciones. Bien, como que estoy abundando mucho. Vamos a ver si podemos ir un poquito más al punto. Entonces, él lo que va a seguir ejecutando aquí es cada una, o sea, lo que va a hacer es que le va a agregar aquí al, al store, le va a ir asignando cada uno primero. Él está creando, voy a rebobinar un poquito. Él está creando aquí una nueva transacción basado, un nuevo struct, basado en la definición de tipo que nosotros dimos aquí detrás, aquí en tipos, en este objeto, en este struct que definimos aquí antes. Entonces, es lo que va a hacer que lo va ejecutando uno a uno. Fíjense cómo, le asigno el valor, voy a la siguiente. Le asigno el valor, voy a la siguiente. Le asigno valor, termino. Una vez termino, ya esa transacción, ese puntero de ese nuevo struct que se acaba de generar aquí, si vamos al debug, vemos que ya el store no está vacío. Me dice, hay un elemento agregado, es este que está aquí, y tiene estos valores, que son específicamente lo que se colocaron aquí, el keeper. Entonces, fíjense cómo con el debugger me ayuda también a mí a yo ver en tiempo real, en tiempo de ejecución, cada una de las ejecuciones que se van haciendo basado en los valores que yo le estoy indicando. Eso me permite a mí el yo, número uno, encontrar errores de manera más sencilla, porque puedo ver en cada momento cuando usualmente cuando uno programa, uno dice, esta ejecución va a ser tal cosa y tal cosa, pero muchas veces nuestra lógica no falla. Y sucede que se ejecutan cosas distintas. Y así con el debugger, nosotros podemos ir viendo, mira, eh, esto se supone que tenía que ejecutarse, pero no se ejecutó y pasó esto y esto. Pues aquí nos lo indica correctamente. Entonces, una vez ya se ejecutó todo lo que estaba dentro de TK, la creación del Transaction Keeper. Si vamos aquí en la sección de variables TK, vemos que es el Transaction Keeper, que tiene el store, que tiene la transacción que nosotros íbamos diciendo, que tiene cada uno de los valores. El date, que es un struct más, tiene más valores y así se va armando el ciclo. Eso con respecto a la sección de variables. Ahora bien, no necesariamente usted con el debugger le interesa únicamente tener las variables. A veces usted quiere ver cosas que no necesariamente son una variable o que están ejecutándose en el instante. Por ejemplo, si yo digo aquí en este punto tk.store no es una variable ahora mismo. Y si le pongo el ID, específicamente un ID no existente, pues yo sé que
él me va a decir que la llave aquí no fue encontrada. Si yo tomo el ID que yo le indiqué aquí, que es este de aquí, y lo coloco aquí, entonces él me lanza el valor aquí. Fíjense, en la lista de wash. Ya ahí yo no estoy mirando una variable que está creada, yo estoy indicándole un valor o una ejecución que yo estoy seguro que me va a retornar un valor, y yo puedo ir viendo en cada momento cada vez que se va ejecutando el código, en qué momento eso que yo le indiqué existe o no existe. ¿En qué me ayuda eso? Si yo estoy en un programa absurdamente grande que se ejecutan 80.000 funciones por debajo y yo no sé quién ejecuta qué cosa, con el wash yo puedo saber cuando algo que a mí me interesa cambia de valor. Eso es útil. El call stack, ¿qué es eso? Bueno, en eso entra a hilo y no quiero entrar para allá hoy, lo siento, lo vamos a ver después. Y los breakpoints, los puntos de interrupción, era lo que le comentaba. Si yo agrego un punto de interrupción aquí, fíjense cómo se van agregando. Y agrego, y agrego, y agrego. Y me indica la línea en la que está, me indica el archivo, me indica el módulo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo lo puedo desactivar, lo puedo quitar, lo puedo borrar, todo lo demás. Bien. Entonces me voy otra vez a mi función main. Y fíjense cómo aquí esta es mi consola. Esto de aquí debajo es mi consola del modo de depuración. Si yo le doy al siguiente aquí, él me escribe la línea que estaba, justamente la que se iba a ejecutar, ¿no? Si le doy nuevamente, se vuelve y se ejecuta, se vuelve y se ejecuta. Eso, lo repito, me indica, me asegura de que todo se está ejecutando al momento en que yo le indique. Y fíjense cómo las milésimas de segundo iban cambiando conforme se va ejecutando. Si llegaron a percatarse en códigos donde íbamos ejecutando anteriormente, veíamos que él lo ejecutaba todo prácticamente instantáneo, o sea, uno no veía de lo rápido que se ejecutaba, por lo que las milésimas de segundo prácticamente no cambiaban. Ahora sí, porque vemos que se van cambiando conforme lo vamos ejecutando. Bien, entonces, fíjense cómo aquí nosotros creamos una variable transaction y una variable error. Fíjense cómo transaction tiene valor, por lo tanto vino bien. O sea, el getTransaction ejecutó su función de manera correcta, trajo un valor. Y el error está en valor nil o valor nulo porque ejecutó la cosa bien, no hubo ningún error. Por lo tanto, si le damos a seguir ejecutando, pues nunca entra en esta función, por lo que podemos asegurar que esto se ejecutó de manera correcta. Por lo menos basado en la lógica que tiene adentro para la validación del mismo. Y aquí print transaction, que es un método que yo creé aquí debajo, que lo que hace es que imprime cada una de las transacciones que se han ejecutado dentro de un mapa que se le envíe, que se le pase por parámetros, porque esta función, wow, no quiere entrar en más conceptos, pero bueno, esto básicamente es una función pura. ¿Qué significa una función pura? Que no depende de parámetros externos. Es decir, esto no ejecuta una variable que esté fuera, que se llame transacciones. No, ella lo que hace es que todo lo que ella necesita tienen que pasárselo por parámetro de manera obligatoria. Eso es lo que hace que la función sea pura, que no depende de nadie externa a ella. Además de los requisitos que ella tiene que tú obligatoriamente tienes que pasarle. Entonces esta función pura recibe las transacciones y las va imprimiendo aquí. Los valores que a nosotros nos interesa ver. Entonces, si nosotros vamos ejecutando aquí línea por línea, le damos a siguiente, vemos como las transacciones que hay registradas al momento se ejecutan. Entonces, se imprime se imprime la siguiente sección que es para agregar transacciones, que es donde se va a ejecutar eso. Aquí estoy creando una transacción nueva
con su valor, con su información, con su ID, etcétera, y lo voy a agregar dentro del método de agregar. Si me voy a inspeccionar eso mejor y sigo bajando, lo que veo aquí es punto número 1. Transacción según el debugger existe y son los valores que yo le pasé previamente por parámetros. Al seguir, como sabe que transacción no está null, pues se cumple la condición que hay aquí. Y sigue. Siguiente punto. Siguiente punto a validar. La longitud de eso es menor o igual que 0. Él me dice que no, porque la longitud de la ID, como vemos aquí, es mayor a 0. Por lo tanto, él va a seguir. Y aquí, entonces, en el transaction, vemos lo siguiente. Si ejecutamos, vemos como error es falso. Error es falso. Por lo tanto, él va a entrar aquí y va a decir, oh, el ID está en uso. Y cuando él siga para acá, él va a detectar, hay un pánico. ¿Por qué? Porque el ID ya está en uso. Ahora bien, ¿por qué sucedió eso? Aprovechando, ¿verdad? Que esto de aquí fue una modificación que hicimos hace un rato. Déjame ver, es este de aquí. Él lo que hace es que está validando que estaba así. Estaba así, ¿ven? Él lo que hace es que está validando que ese valor él lo pudo buscar y lo trajo correctamente. Ahora bien, como él lo trajo correctamente, el valor que él pasó aquí fue un false, porque no hubo ningún error. Por lo tanto, esta validación de aquí debería de ser de la siguiente forma. Asumiendo que hubo un error, error, error seeking value, ponerle un texto. Entonces, ahora sí, si eso da true, entonces va a entrar ahí porque hubo un error buscando el valor. Ahora, de igual modo, me interesa saber si hay algo aquí. Y es que si hay algo aquí, si eso que me va a traer es diferente de nil, entonces me interesa decir que el ID está siendo utilizado. Me interesa igual colocarlo, o sea, me interesa igual saberlo. Entonces ejecuto nuevamente y lo paro aquí para no tener que ejecutar todo eso de nuevo. Ejecuto y espero. Vemos como ya llegamos aquí directamente y entramos. Entonces vamos a ver el código. Pasamos validación número 1, no es nulo, la longitud es mayor, seguimos. En este caso dio false, por lo que no va a entrar aquí a esta validación porque pudo acceder correctamente. Y aquí el valor es nil. Por lo tanto, no existe ese identificador, que es esto que está aquí. Como no existe, entonces se lo puede agregar de manera correcta y aquí pasa. Ahora sí tiene el comportamiento esperado. Fíjense las ventajas de utilizar el debugger que no utilizarlo. Bien, entonces seguimos. Aquí no va a entrar al panic, por lo que va a seguir. Va a buscar todas las transacciones y la va a almacenar aquí. Ya tenemos de longitud dos transacciones, la nueva que agregamos aquí que tiene que ver con sílica y la otra que tiene que ver con osmosis que se agregó cuando se inicializó el keeper. Entonces lo siguiente es la actualización de las transacciones. Fíjense cómo se imprimieron las dos correctamente aquí. La siguiente es la actualización de transacciones. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Fíjense que T es esta transacción que yo generé aquí. Y yo lo que estoy haciendo es que le voy a asignar este nuevo valor que es BAM
al nombre del coin y le va a asignar un valor distinto. Y voy a mandar a que se actualice dentro del store. Entonces voy a ir, voy a asignarle dos valores y los voy a ejecutar. Si voy aquí al tracker, a la lista de transacciones, vemos como esto de aquí se actualizó. Y la que yo coloqué aquí, que es este ID, que tenía que ver con Silica, este mismo ID, fíjense cómo cambia el nombre de band y el valor que se le indicó aquí. Significa que el update transaction, esto de aquí, está funcionando correctamente. O por lo menos eso parece, ¿no? Ya después con las pruebas se verá si efectivamente funciona como debería de ser o no. Entonces aquí hago las validaciones antes de lanzar el panic. Se imprime. Fíjense cómo es distinto. Tanto aquí el Silica como el nombre del coin es diferente junto con los valores. Tomen eso ahí en cuenta. Lanzo la impresión para lo que tiene que ver con la eliminación entonces de la transacción, que era lo que decía Maet con respecto a esta función preconstruida de aquí de eliminar. Fíjense cómo al ejecutarla, el delete transaction, ya la longitud no es 2, es un solo. Y fíjense cómo aquí solamente está la de osmosis, que fue la que se generó inicialmente. Si nosotros, como yo iba diciendo ahorita, si yo le digo, mira, en vez de tú hacerlo así, tú lo que vas a hacer es que a esto de aquí le vas a colocar el valor nulo y luego lo vas a guardar. Si yo paro la ejecución justamente aquí y reinicio, cuando él llegue aquí, vemos en el transaction ok, se paró aquí arriba con este punto de interrupción. Me asusté por un momento. Bien, estamos aquí. Entonces vemos como en el transaction tenemos dos elementos, pero hay uno que está null. El valor está null, pero sigue existiendo la identificación, el string que le habíamos asignado como identificación. Por lo tanto, no se borró o no se borró completamente, que era lo que le iba indicando ahorita. Entonces cuando vaya a ejecutar el print transaction, pues va a explotar porque esto de aquí no existe. ¿Cómo se corrige? Como nos indicó Maet hace un rato, que era utilizando la función delete que viene preconstruida con Golang. Entonces, ejecuto nuevamente y ya aquí estamos en el final. Y tenemos entonces dentro de nuestra consola de debug como cada una de las cosas que hemos ido haciendo pues se van imprimiendo, se van mostrando. Aquí están todas las transacciones que en ese momento habían, cuando agregamos una transacción, cuando la actualizamos de Silica a Band, cuando eliminamos una, que fue la de Band, la que eliminamos y se almacenó únicamente la de Osmo. Entonces vemos como cada una de las cosas que creamos aparentemente funcionan bien. Y esto que que acabo de ejemplificar en situación en vivo es como antes se ejecutaban las pruebas. O sea, antes usted venía punto por punto para asegurarse, validarse que no había ningún error, que todo funcionaba de manera correcta. Uno iba paso por paso, verificaba, le daba así con su debugger ahí uno a uno, iba, verificaba, validaba, etcétera, etcétera. Todavía lo seguimos haciendo. Yo soy una de las personas que utiliza el debugger muchísimo, sobre todo cuando hay situaciones muy complicadas que nos interesa ver el comportamiento, cómo va funcionando. Pero a largo plazo no es mantenible.
me refiero? Estas son pruebas manuales. La prueba manual usted requiere que haya alguien ahí probando. Y las funcionalidades, aquí yo acabo de agregar en mi Transaction Keeper, yo tengo 5 funciones que tienen múltiples condiciones internas. Fíjense como aquí yo tengo 5 casos que tendría que probar de manera manual cada vez que yo haga una modificación en el sistema. A largo plazo eso no me es sostenible. Porque fíjense cuánto tiempo hemos durado simplemente mirando las pruebas. Sí, que si yo no estuviera enseñándolo ni hablando, fueran 10 minutos, fueran 5 minutos, sí, pero ¿por qué no pueden ser 3 milésimas de segundo? Y ahí entran lo que vienen siendo las pruebas automatizadas con Golang. Y eso es lo que vamos a ver ahora un poquito. Cómo yo puedo automatizar estas pruebas, estas validaciones que vemos aquí. Cómo yo las puedo colocar o cómo yo puedo hacer las pruebas para que ellas, eh, para que me valide cada vez que yo quiera certificar que todo está funcionando correctamente. Bueno, pues perfecto. Entonces vamos a ver un poquito de las pruebas. Andrés, recuerda que puedes preguntar, ¿eh? Se abre el tiempo para preguntas, ¿sí sabes? Puedes preguntar y te respondemos aquí sin ningún tipo de problema. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En Golang existen unas convenciones claras para nosotros indicarle que el archivo que nosotros estamos generando ahí es un archivo que tiene que ver con pruebas. ¿Cómo nosotros se lo indicamos? De la siguiente forma. Independientemente del nombre que tenga el archivo, si yo le coloco underscore test.go, él ya entiende que cuando él haga la corrida de pruebas, él va a entender que ese archivo lo tiene que ejecutar, incluyendo las pruebas que estén dentro. Bien, entonces yo no le voy a poner ese nombre, le voy a poner transaction keeper barra test.go y este archivo, ¿verdad? Esta sección de código está dentro del paquete keeper. Yo voy a importar lo que viene siendo el paquete de testing que contiene ciertas estructuras y ciertas funciones que vamos a ir utilizando para las pruebas automatizadas. Y otra cosa de convención en el caso de las pruebas es que cada una de las funciones tienen que iniciar con la palabra test. Y junto con test, entonces todo lo demás. Dígase, yo voy a probar que cuando se cree un transaction keeper, el store no es nulo. Not is nil. Esa es la prueba que yo voy a hacer. Para eso, para hacer esa prueba, yo necesito la función que yo indiqué que se llama new transaction keeper. Como estoy en el mismo módulo, pues él sabe que esa función existe y simplemente la puedo utilizar. Entonces yo voy a crear aquí el transaction keeper, voy a hacer mi validación. Yo voy a decir si el transaction keeper store, crear la validación aquí, si el tk store es igual a nil, entonces yo voy a decir o voy a indicar utilizando este parámetro, no lo especifiqué, este parámetro de aquí. Fíjense que es un puntero de t, siendo t un struct, es una estructura, ¿verdad? Un puntero de esa estructura que viene del paquete de testing. Y ese struct tiene varias funciones. Dentro de ellas, la que yo voy a utilizar aquí es fail
para indicar que efectivamente no se cumplió lo que yo estaba esperando. Entonces, hay una que es error, que sí me permite indicar el texto. Aquí, sí, esta es. Exacto. Entonces, aquí en error yo puedo colocarle que el store is null. This is not valid. Y así, yo hago la validación de que efectivamente cuando yo genero el nuevo Transaction Keeper, pues él me va a lanzar el error. O sea, me va a validar que no haya un error con el store al momento de crearlo. Otra cosa que yo puedo hacer también, además de yo hacer esa validación ahí, es yo decir si el TK es igual a nil, porque recordando que Transaction Keeper es un puntero y un puntero puede venir nulo. Por lo tanto, yo puedo hacer la validación de que el puntero is nil, para yo asegurarme también de que efectivamente venga todo bien. Bien, la forma que Go tiene de saber que la función o que la prueba corrió exitosamente es que exacto, TK puede ser nulo, pero ya yo hago esa validación aquí. Bien, la forma que Golan tiene de saber que una prueba corrió de manera exitosa es que no lanzó ningún error, que no lanzó ningún fail dentro de la ejecución. Entonces, si yo corro esto, aquí en el Visual Studio Code yo puedo utilizar aquí el run test y él me va a correr la prueba. Me dice que todo pasó bien. También puedo utilizar el debug, según lo que me va diciendo esto aquí, para ir debugueando también la prueba y ver paso por paso cómo él la haría. Pero bueno, eh, ahí entro. Entonces ahí comienza la prueba. Ahí me deja ver todo lo que hay dentro de T, me deja ver, o sea, dentro de T, esto que está aquí, todas las propiedades que tiene. Y conforme vaya ejecutando la prueba, pues me deja ver los valores que voy generando aquí. O sea, yo puedo hacer un debug tanto del código normal como el código de pruebas. Y al correr todo eso, es normal tener esa func tan largo. En pruebas, ya esto tiene que ver ya con la metodología que tú elijas para hacer las pruebas. ¿Qué sucede? En desarrollo hay muchas metodologías para tú hacer pruebas. Dígase, desarrollo guiado por pruebas, que se conoce como TDD, o otras más. Y cada una de ellas tiene su forma en cómo tú escribes las pruebas. Mientras más explícita sea el nombre de la función de prueba, mejor tú puedes indicar o puedes desarrollar la prueba dentro de ese entorno. Fíjate cómo aquí yo estoy haciendo dos pruebas en una. Yo estoy validando, número uno, que el retorno de esa función sea algo no nulo. Y lo segundo es que estoy validando que el almacenamiento tampoco sea nulo. Entonces, este nombre no le hace justicia a estas dos pruebas. Porque aquí yo solamente en este nombre estoy diciendo esta prueba de aquí. Entonces, en teoría, él debería de ser más largo. Pero eso depende de la metodología, porque si la metodología dice ser lo más explícito que tú puedas, pues tú eres lo más explícito. Si te dice no tienes que ser tan explícito, simplemente tú decime el valor que tú le vas a pasar y lo que tienes que retornar es suficiente, bueno, pues perfecto. Pero hay otras que te dicen, mira, tú tienes que decirme qué es lo que se va a ejecutar. Tú tienes que decirme los parámetros que ella requiere. Y también tienes que decirme qué es lo que tiene que retornar lo que tú estés probando. O sea, estoy hablando de que esa función, el nombre de esa función vendría siendo algo así. Más o menos. De todas las cosas que tú tendrías que indicar. Pero eso es parte de la metodología. ¿Cómo ellos lo hacen para entenderlo? Bueno, pues
Por ejemplo, pueden ir dividiéndolo así para que a nivel visual tú sepas que esto tiene que ver con una cosa, esto con otra, y así sucesivamente. O sea, la longitud del nombre de las funciones y de las variables depende mucho de la metodología y de cómo tu equipo decida trabajar. En Golang, ellos tienen una forma de trabajar un tanto distinta con respecto a la nomenclatura de las variables, pero eh, como te decía, depende de tu equipo, cómo ustedes definan que se tienen que declarar las variables, que se tienen que declarar las funciones, las pruebas, que no es lo mismo declarar un nombre para una función normal que para una prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, la prueba dio OK, como iba indicando, porque ella no entró nunca a estos de aquí. Ahora, ¿qué sucede si TK fuera nil? Asumiendo que me resulta más fácil venir aquí y modificar y retornar aquí un nil. Me resulta más fácil hacer eso. Voy a guardar eso ahí. Y voy a ir a la prueba nuevamente. Si ejecuto la prueba, vemos que ella, hubo un error. Y es que esto está retornando un null pointer de reference. Dígase, el null que yo le indiqué, pues lo está pasando por aquí. El puntero es nulo. Por lo tanto, la prueba falló. Ya ahí tenemos una validación que es mucho más rápida, tirándola aquí, utilizando las pruebas automatizadas que yo haciendo la manual. Tendría yo para darme cuenta de esto, que venir aquí manualmente ejecutar estas líneas de aquí, verificar que esto venga correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como se irían haciendo cada una de las pruebas correspondientes a el Transaction Keeper, que es, ojo, esto es solamente de la acción que la crea, o sea, el constructor de la estructura Transaction Keeper. Bien, entonces, ¿qué otra cosa pudiéramos ir haciendo? Bueno, pues podríamos ir probando más cosas, pudiéramos ir generando más funciones con nombres diferentes, claro está, para que no suceda esto. Esto lo quitamos, esto lo ponemos así para que sea diferente, no macro. Y vamos agregando cada una de las pruebas que corresponden al Transaction Keeper. Como como forma de nosotros ver las cosas, pudiéramos simplemente tener los archivos que tienen que ver con Keeper. Como puede ser que tengamos más de un Keeper, pues el nombre del Keeper, underscore, la barra baja, test, y así sabemos que dentro de ese archivo van a estar todas las pruebas que corresponden a ese Keeper en específico. Y así pudiéramos ir haciendo las pruebas de cada uno de los archivos. Como tarea, ¿cuál es la tarea del día de esta semana? Es probar, hacer las pruebas automatizadas de no solamente la construcción, sino también de el añadir una transacción, de el obtener una transacción o todas las transacciones, obtener una en específica, el borrado y el actualizar. Y todas esas asegurándose que cumpla con, o sea, que el código que usted tiene aquí lo cumple correctamente. Porque estas pruebas de aquí, usted no toca nunca el funcionamiento interno. Fíjese, usted simplemente como usted crea elementos en el entorno que van a interactuar con esa función. Me explico. En el caso de agregar una transacción, que es esta de aquí, agregar una transacción, suponiendo que yo vaya a probar esa, test when create transaction keeper o en add transaction in keeper. Entonces, teniendo ese transaction keeper de aquí que yo creé,
Lo que voy a hacer es que voy a crear una transacción nueva para no tener que hacerlo desde cero. Voy a venir al main que está aquí. Voy a tomar estos valores de aquí. Voy a ir a mi test. Voy a colocarlo aquí. Voy a decir tk punto a transaction. Voy a decir t. Que es este de aquí. Él me dice que t, porque t ya estaba definido aquí, entonces tengo que ponerle otra cosa. Y types me dice que no existe, lo voy a importar del paquete tracker de mi módulo, o sea, del paquete types de mi módulo tracker. Time tampoco existe, por lo que también lo tengo que importar aquí dentro de mi sección, dentro de mi paquete de pruebas, o sea, sí, dentro de mi archivo de pruebas. Y entonces aquí comienza o puedo comenzar las validaciones. ¿Qué validación a mí se me ocurriría hacer? Bueno, a mí me interesa saber la longitud, por ejemplo. Yo quiero saber en el store la longitud que tiene eso. O sea, que tienen la cantidad de elementos que hay dentro del store. Entonces yo voy a colocar aquí quantity. Antes de agregar la transacción. Y voy a hacer aquí un quantity después de agregar la transacción. Y lo que voy a hacer aquí es que si el new quantity menos el quantity es diferente de 1, entonces yo voy a lanzar un error de t diciendo que se supone que solamente debe agregar, o sea, debe en caso de que se agreguen 8 transacciones o 3 porque ocurrió algo que internamente se ejecuta múltiples veces. Bueno, pues esto me asegura aquí que solamente se añade una. Entonces, esa es una validación. Luego puedo agregarle más. Por ejemplo, que ese ID exista. Porque aquí yo simplemente estoy validando que hay una transacción nueva. Ahora, ¿qué valor fue que se colocó ahí? Bueno, pues yo puedo decir, puedo validar. Sí, si dentro de TK, si dentro del TK Store, el Transaction ID existe, puedo colocar aquí para hacerlo más transaction. Puedo colocar aquí eso y puedo decir si agregar transacciones es diferente de nil, o sea, es igual, mejor dicho, es igual a nil. Entonces yo puedo decir que hubo un error y por lo tanto transaction value fails, transaction is null. Y si quiero mandar transacciones y no tengo suficientes fondos, lo del quantity diferente de uno lo cubre. Estamos hablando de cosas distintas. Cuando me hablas de fondos, asumo que estás hablando de blockchain. Dígase, cada transacción requiere de un fee base para poder ejecutarse. En este caso, no estamos hablando de blockchain, por lo que no requerimos de los fondos. No es una precondición. Ahora bien, si tú pudieras hacer una prueba que lea primero la cartera y que vea que tú tienes los fondos suficientes para hacer una transacción. En el caso de lo que estamos haciendo aquí es, mira, yo estoy leyendo la cantidad de elementos, la cantidad de transacciones que hay almacenadas. Si antes de que yo ejecute la transacción hay 8 y después de que yo ejecute la transacción hay 30, entonces hay un problema. Porque no puede ser que con solamente haber ejecutado esta única transacción, o sea, simplemente haber agregado una, no puede ser que hayan 12, dije 8, 30, no puede ser que haya 22 transacciones adicionales.
Entonces, por eso esta validación de aquí, de que la cantidad nueva que estemos hablando menos la cantidad que había antes de la ejecución no puede ser diferente de uno. Por eso esta validación de aquí. Pero esa validación es un ejemplo. Cada una de las validaciones que tienen que ir aquí son de acuerdo a lo que el negocio le indique como las necesidades que ellos tengan. Entonces, si eso lo ejecutamos aquí, le vamos a correr pruebas. En el output, pues nos indica que todo salió bien. Ahora, si yo voy aquí al Transaction Keeper y agregar transacción, simplemente esto de aquí lo comento y voy aquí a esto de aquí y lo corro nuevamente, pues él me va a decir, hey, esto falló, porque me dice solamente se debe agregar una sola transacción. También me dice el valor de la transacción es nulo, porque no lo trajo nunca. Dígase, cuando él hizo esta validación, está aquí, él chequeó que la diferencia de valores sea mínimo 1, o sea, sea 1. Ahora, como fue 0 porque no hubo ninguna adición nueva, pues él me lanza el mensaje de error. Mensaje número 1. Siguiente mensaje. Él me dice el valor de la transacción es nulo. ¿Por qué me dice eso? Porque como nunca se agregó ese ID, esa transacción no existe, ese valor es nulo, lo que me va a retornar. Y por lo tanto, me va a lanzar también este error. Así yo puedo ir dándole seguimiento a cada uno de esos elementos. Y nada, vimos hoy un poco del manejo de errores, vimos de pruebas, vimos la tarea. Le dejé la tarea para la semana que viene. Todo esto que estamos viendo aquí es simplemente el núcleo de lo que va a ser es simplemente el núcleo de lo que va a ser nuestro portafolio tracker. Es solamente el núcleo. No estamos hablando de lo que se va a conectar a ese núcleo, que son cosas distintas. ¿Vamos a utilizar la API de CoinGecko? Sí, vamos a utilizar la API de CoinGecko para obtener los valores de las monedas en el momento que nosotros queremos. Aún no hemos creado las interfaces que se van a conectar a ese núcleo. Y aún el núcleo, faltan cosas en el núcleo. Por ejemplo, si tú te fijas, cada vez que nosotros abrimos o corremos la aplicación, los datos no son persistentes. Tenemos que buscar la forma en que ellos se almacenen aunque yo apague la computadora. Dentro de la aplicación, como iba explicando hace un tiempito, dentro de la aplicación nosotros tenemos el núcleo, el core, que es donde se van ejecutando, donde están las definiciones concretas de todo lo que necesitamos. Entonces, además del núcleo del core, está lo que viene siendo las interfaces, que son las formas en cómo otras aplicaciones pueden conectarse con la nuestra. Entonces, si hay otra aplicación por ahí, la forma en que ella tiene de acceder al núcleo de nosotros es a través de esta interfaz. Pero esa interfaz nosotros aún no la hemos creado. Tampoco nosotros hemos creado la forma en cómo esos datos se van a almacenar, que son en nuestra ABD. Nosotros no hemos creado una base de datos, nosotros simplemente lo estamos haciendo en memoria, asumiendo que nuestra base de datos está por ahora únicamente en memoria. Entonces, esta aplicación, la aplicación que nosotros tenemos, no tiene base de datos, no tiene interfaces, solamente tiene el núcleo. Y del núcleo solamente tenemos el keeper. Nos faltan los manejadores, nos faltan los mensajes y nos falta una capa
bueno, ya eso sería el keeper para el manejo de datos, pero específicamente la conexión con la base de datos. Ya después, dependiendo de qué tan rápido podemos avanzar, quién sabe, quizás hacemos una base de datos compartida de BCRD que hagamos un despliegue con Akash y que la consumamos todos. Hasta aquí la clase de hoy. Gracias a los que siguen aquí después de prácticamente casi 2 horas escuchándome hablar y a miembros de la comunidad también. Y como decimos, aquí desarrolladores que crecen en conjunto, comunidad de desarrolladores que crecen en conjunto. Nada, nos veremos en la siguiente clase. Recuerden hacer la tarea.